Amigos de Visión Cristiana, familia Visión Cristiana Ciudad de México, muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente. Ya hoy me tocó a mí después de que estuvo Sam 4 semanas, pues ya me dio chance. Él y el pastor me dieron chance, pero me da muchísimo gusto saludarlos, qué bueno que están conectados, listos para recibir el día de hoy juntos lo que hoy nos quiere platicar Dios. Y quiero contarte una anécdota que tuve en días pasados y pues en este tiempo, cuando uno tiene dudas o tiene alguna consulta, quiere hacer una búsqueda, pues recurrimos al experto que yo le llamo el señor Google. Y pues recurrí al internet para hacer una consulta sobre el cuidado de las plantas. Y es que, bueno, aquí hago una confesión. No sé por qué pasa, qué sucede, qué hago mal, pero a mí las plantas nada más no se me dan. Y quizá tengo un poco de frustración por eso, porque por más que las cuido, por más que me dicen que cada tercer día echarle agüita, que el sol, bueno, hago todo lo que me dicen y pues no, se mueren las plantas, a mí se me mueren. Hasta las artificiales, de broma les digo, hasta las artificiales a mí se me marchitan. Y curiosamente las plantas que me duran son aquellas que las pongo en agua y como se me olvida, pues ahí solitas crecen. Y hace poco vino la época de diciembre y todo eso, pues se da por comprar nochebuenas y todo. Y pues compré una nochebuena y otra me la regalaron. Y pues como ya sé que cada año es lo mismo, que pues todo diciembre están bonitas las nochebuenas en mi casa y todo, pero en verdad llega enero, mitad de enero y se me mueren. Y hace poco ya empezaba, yo dije, bueno, pues ya voy a empezar a sacar esta nochebuena porque ya se le estaban cayendo las hojitas rojas y todo. Y cuando dije, bueno, ya la voy a sacar, de pronto me doy cuenta que ya estaban naciendo hojitas, ¿no? Y sinceramente lo que hice fue un acto de humanidad por esa planta, que dije, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un lugar donde te van a cuidar, donde a lo mejor van a hacer lo que yo no sé hacer, y pues se la di a mi mamá, ¿no? Porque sé que ahí pues al menos va a vivir un poquito más que de lo que hubiera durado conmigo, ¿no? Dije, bueno, tienes ganas de vivir y pues aquí seguramente conmigo te vas a morir. Y en esa búsqueda de mi búsqueda fue, ¿por qué se me mueren las plantas? Pues aparece información. Y muchos saben que cuando uno hace una búsqueda, de pronto ya en tus redes sociales te van sugiriendo cosas sobre ese tema, sobre todo cuando buscas algún producto y de repente ya te aparece pues que Mercado Libre te recomienda algo relacionado, o que Amazon y así, ¿no? Y en Facebook me apareció una información relacionada con las plantas. Y me apareció ¿conoces a los bambús? Y bueno, el chiste que te quieren vender cosas hechas de bambú, ¿no? Y ahí leyendo todo lo que decía ese anuncio que te lleva a la página, que le das clic, pues aprendí algo que no sé, a lo mejor ustedes ya lo sabían, yo no, pero aprendí algo muy interesante del bambú. Y es que el bambú toma 7 años para crecer. Y en 6 semanas se desarrolla. ¿Y cómo es esto? Pues cuando llega quien se dedica a lo del bambú y eso, pues agarra la semillita, lo pone en la tierra. Y por 7 años esa persona no ve nada. Por 7 años no se ve más que pura tierra. 7 años, ahí está la semilla. Pero pasando ese tiempo, en 6 semanas ese bambú crece hasta llegar casi hasta 30 metros. Veía que la estadística decía que en cuanto se daba ya el desarrollo del bambú, crecía en 1.2 metros
al día. O sea, en 6 semanas exponencialmente crecía el bambú. Y yo dije, órale, qué interesante, ¿no? Entonces, durante los primeros 7 años no hay actividad aparente. Parece que está ahí solita la semillita, ¿no? Pero en esos 7 años de aparente inactividad, el bambú va generando un sistema de raíces que le permiten sostener el crecimiento que va a venir después. Entonces, en esa aparente inactividad, adentro de la tierra, sí hay algo, está pasando que está haciendo raíces fuertes, muy, muy fuertes. Y el dato que también yo aprendí, digo, a lo mejor ustedes ya lo sabían, es que el bambú es más fuerte que el acero. Entonces, por eso se tarda 7 años. En esos 7 años están las raíces tan fuertes porque lo que viene es muy pesado. Entonces, tiene que tener tiene que ser macizo su base para poder crecer. Imagínate, en 7 años no se ve absolutamente nada. Pero como te digo, pero por abajo en la tierra, el bambú sí está haciendo algo, ¿no? Sí se está haciendo algo, se está haciendo fuerte. Y te digo, pasa el tiempo y tampoco se trata de que pues hoy 14 de marzo de 2021 pones tu semillita y el 14 de marzo de 2028 ¡fum!, va a crecer. O sea, no es así tan específico, ¿no? Pero sí la persona que se dedica a esto sabe que si hoy la siembra, llegando a los 7 años, días más, días menos, en cualquier momento, en un de repente, ya van a ser. Va a ver más bien la vara, lo que sale, ¿no? Y cuando estaba leyendo esto, la verdad yo estaba muy impresionada porque dije, oye, pues qué padre, ¿no? Cómo Dios hace las cosas padrísimas, ¿no? Pero también algo que yo vi fue que dije, Señor, hace las cosas para que nosotros aprendamos algo. Y yo aprendí algo al leer esto. Y es que yo me vi como ese bambú. Como ese bambú, yo me vi así, y a lo mejor muchos, ahorita que desarrollemos esto, te vas a poder identificar quizá como este bambú, porque la persona, como te decía, que se dedica al cuidado, a sembrar, no sé si se llama así, el bambú, pues tiene que esperar 7 años, 7 años para poder ver el fruto, bueno, el resultado de esa semillita, ¿no? Y esta persona tiene que esperar días, horas, meses, años, pero durante este tiempo no ve nada, pero sí, quizá yo entiendo que va quitando la hierba que va creciendo al lado de la semilla y de eso, que tiene que quitar, que no sirve, tiene que regarse, tiene que mover la tierra, pues todo lo que una persona, un campesino hace con su tierra, ¿no? Y te puedes imaginar a alguien que esté cuidando algo que no se ve nada. Y está ahora sí que cuidando la nada a nuestros ojos, ¿no? O a sus mismos ojos, pues está cuidando nada. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, en tu vida, no vemos nada? Pasa un día, pasa un mes, pasa un año, pasan 2, pasa mucho tiempo y no vemos o no hemos visto las tantas promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha prometido. Y pasa el tiempo y no se ve nada. Pero como les decía en el bambú, pero algo de repente pasa en los bambús. A los 7 años empieza a crecer. Y lo más maravilloso que yo leí fue 6 semanas. O sea, 6 semanas crece exponencialmente y hasta ahí llega. Ahora sí que hasta donde creció en 6 semanas, hasta ahí se queda. 30 metros decían más o menos el promedio de
de un bambú. Pero en 7 años no se vio nada. Pero 7 años pasaron para que sí hubiera raíces fuertes, para que en un de repente hubiera ese crecimiento. ¿Y cuántas cosas han cambiado en tu vida en un de repente? Y hoy quiero que escudriñemos esta palabra de ese de repente. Y vamos a Hechos en el capítulo 2, verso 1 y 2. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Esta parte de Hechos nos narra uno de los eventos más importantes para la iglesia, pues es el día en que el Espíritu Santo vino ya a la tierra, ¿no? Se cumple esa promesa que Jesús hizo al ir al cielo, que dije, yo les enviaré a un consolador. Dice el verso 2, de repente. Esta palabra de repente es muy común que la usemos, ¿no? Sobre todo en los cuentos, ¿no? O cuando estás narrando alguna anécdota que te pasó y que le da un giro a la historia, ¿no? Y le estás contando a los niños y vino el lobo y de repente se cayeron algo que cambia, ¿no? O lo mismo, te digo, tú misma anécdota que estás contando, ¿no? Y dices, y de repente, pues no sé qué pasó, pero todo cambió, ¿no? Y en nuestra vida con Jesús, yo encuentro que hemos vivido esos de repentes. Y el primero que yo ubico es cuando ese de repente que Jesús se presenta a nosotros y Él se convierte en el centro de nuestra vida. Ese es un de repente. ¿Por qué? Porque le dio un cambio a nuestra vida. Cuando Jesús se te presenta, ya no puedes seguir teniendo la misma vida que tenías. ¿Por qué? Porque Él es el centro de tu vida. Así tiene que ser cuando Jesús se te presenta y tú haces una verdadera oración de fe creyendo que Él es tu suficiente Salvador. De repente lo encontré en el diccionario, en internet, que se define como un impulso súbito, rápido, repentino, algo inesperado. Y cuando hablamos de repente de Dios, estamos diciendo que Dios puede obrar en cualquier momento. Y que en un de repente de Dios son eventos que cambiarán y marcarán tu vida para bien. Eso te lo puedo asegurar. Los de repente de Dios no es algo malo para nuestra vida, no. Es algo que va a cambiar tu vida, que la va a marcar para bien. Eclesiastés 3, del 1, nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y te da una lista, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de tal. Y entendiendo esta parte de la Biblia, podemos ver que hay tiempos en específico para hacer transiciones de una etapa a otra. Por lo tanto, los de repente de Dios no son al azar. No es que un día dijo Dios, hoy quiero que le suceda esto, hoy quiero cumplir esa promesa a Noemí. No son al azar. Dios tiene sus tiempos. Los 7 años que pasa el bambú en preparación no es al azar, es por algo que tiene que pasar 7 años. Tampoco es de que unos crecen al año y otros crecen a los 2. No, tienen que ser 7 años. Porque yo leía y yo decía, bueno, en verdad son 7 años y sí. O sea, ningún bambú crece al año, al medio año, a los 5 años, a los 2. No, son 7 años. Cumplido ese tiempo, como yo te decía, en cualquier momento, en cualquier de repente, ese bambú se va a desarrollar. La Biblia nos menciona varias experiencias en las que en un de repente Dios transformó la vida de alguien.
en las que en un de repente respondió una oración, en las que su vida cambió, en las que su vida le dio una dirección para hacer el propósito por la que fuimos creados, en un de repente. Abraham pasó años y no vio nada. No sé si lo recuerdas. Y de repente, ¡zas!, Sara está embarazada. Por lo que se veía, por la condición de ambos, era imposible que ellos fueran padres. Ya no podían engendrar. Pero vino ese de repente de Dios. Tiempo atrás, Dios ya le había dado la promesa a Abraham que sería padre de multitudes. Si recuerdas, Dios se lo dijo, te voy a hacer padre de multitudes. Y pasó un mes, pasó otro mes, pasó un año, pasaron 2, pasaron no sé cuánto tiempo habrán pasado, cuántos días, cuántos meses, cuántas horas, no lo sé. Pasaba el tiempo y nada, y Abraham no veía nada. Pero sabes, yo sí creo que en todo ese tiempo que Abraham no veía cumplida esa promesa de Dios, hizo raíces fuertes de fe. Sí lo creo. ¿Por qué? Por algo es conocido como el padre de la fe. Todo ese tiempo Abraham hizo raíces fuertes de creer en Dios, que nada lo moviera en lo que él ya le había prometido. Y de pronto vino ese de repente de Dios y Abraham y Sara fueron padres en su vejez, algo que ni ellos mismos lo pensaban. La Biblia dice, ¿no? Sara se rió, ¿no? De, ¿cómo crees que voy a ser madre a estas alturas de la voz? Pero Dios cumplió. Pero pasaron mucho tiempo para que fueran fuertes, para ese momento especial que llegara a ese hijo prometido, ¿no? Hay sueños que Dios te ha dado que en su momento llegará el de repente de Dios. No importa tu edad, no importa tu condición, solo importa tu corazón y tu disposición. Eso sí importa. Que durante ese tiempo que no pasa nada, entre comillas, tú hagas raíces fuertes de comunión con el Señor. Raíces de confianza, raíces de dependencia total de Dios. Mucha gente, como decimos acá en México, se raja cuando Dios le da una promesa, pero ve pasar un día, una semana, y no, pues no, yo creo que no era para mí, y dice, no, yo ya, o sea, ya creo que no. Y se rajan. Pero se nos olvida algo, que el tiempo de Dios no está sujeto ni a horas, ni a minutos, ni a segundos, no está sujeto a 365 días, ni a 52 semanas, ¿sabes? Porque Dios es soberano. Por eso su tiempo no está sujeto a nada. Él es soberano. Se nos olvida eso. Y por eso al pasar, hay veces que ni siquiera pasa un año, pasan unas cuantas semanas y piensas que la promesa iba a llegar luego, y te desinflas y dices, no, pues ya, no. Se me hace que no, a Dios ya se le olvidó, porque además somos buenos para interpretar, ¿no? Y decir, es que Dios ya se le olvidó. Y nos rajamos y se nos olvida que Dios es soberano. Durante nuestro tiempo, el que sí tiene horas, el que sí tiene días, meses, segundos, en el que se ve nada, aunque suena como contradictorio, no se ve nada, Dios nos está preparando. Así como el bambú te decía, se prepara 7 años para recibir para desarrollarse, va formando esas raíces duraderas, fuertes. Y viene en 6 semanas, ya creció. El de repente de Dios va a venir a tu vida, va a venir a mi vida, te lo aseguro. ¿Cuándo? Cuando estés listo, cuando yo esté lista. ¿Por qué? Porque no siempre Dios lo que te dijo lo va a cumplir. Aquí el punto es, ¿tú estás dispuesto a prepararte para eso?
Porque te voy a decir una cosa es estar en la iglesia y recibir, pero eso no significa que estés preparado para hacer lo que Dios te ha dicho. Mucha gente cristiana tiene sobrepeso espiritual, nada más ha comido, pero no ha ejercitado. Para recibir lo que has pedido necesitas estar preparado. Yo sé que el de repente de Dios puede llegar a tu vida y te digo, se va a cumplir la promesa que Él te dio. Vas a recibir lo que le has pedido si en su perfecta voluntad de Dios está. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces nos aferramos a Señor, te pido y no vemos respuesta. Y hay veces que es bueno preguntar, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Esto que estoy pidiendo es tu voluntad? Y yo te quiero decir algo, yo te recomiendo que mejor pidas su voluntad, no la tuya, porque su voluntad te va a dar paz y te va a dar mucha tranquilidad. El de repente de Dios va a llegar y vas a ver las promesas que Él te ha dado. Dios no va a obrar, y te lo digo así sinceramente y con todo mi corazón, Dios no va a obrar en raíces débiles, en raíces emocionales que no son estables, que en un día son más que vencedores. Y sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú eres escudo alrededor de mí. Tú me levantas, Señor. Y al otro día que viene la tormenta, se desaniman. Dios no puede obrar en raíces emocionales, en raíces sentidas, ¿no? En aquellos que todo les ofende, que todo, ay, es que me lastimó. Y sabes, esas personas que todo les ofende y que todo les lastima tienen una cuestión, no saben perdonar. Dios no puede obrar en raíces que no saben perdonar. Por eso te decía, por eso entendí, dije, ay Señor, ahora entiendo, o sea, 7 años el bambú tiene para prepararse. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar al clima, que puede haber lluvias torrenciales, que puede haber nevadas, que puede haber sequía, que puede haber granizo, y se está preparando, 7 años se está preparando para eso. Tiene 7 años para fortalecer sus cimientos. Otro de repente que encontré en la Biblia fue en Hechos 16, 25 al 26. Y vamos a leerlo, dice así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Otra historia que la conocemos perfectamente. La historia de Pablo y Silas. Y sabes, yo que aprendí en esta parte de la Biblia, en esta parte de Hechos, que para que suceda un de repente de Dios, hay que adorar en medio de la prueba. Que mi fe no dependa de lo que se ve, sino de lo que creemos. Pablo y Silas creían fervientemente en Dios. Y estaban en el peor lugar que nadie quiere estar, en una cárcel. ¿Y qué estaban haciendo? Se pusieron a orar y a cantar himnos, dice esta parte de la Biblia. ¿Quién, así en un plano ya, así quitando en un plano humano, puede estar cantando y riéndose en una cárcel? Que además no sabes qué te va a deparar o qué va a suceder contigo. No importa si todo luce peor que antes en el momento en que estás. No importa si te dicen que no es posible. No importa si has esperado mucho. No importa lo que escuches o lo que veas. ¿Sabes?
adora a Dios. Adora a Dios. Mientras llegue ese de repente, adora. Mientras esperas, alaba a Dios. Y si no llega, sigue adorando. Mi recomendación. Tú síguelo haciendo. Tú sigue teniendo comunión con Dios. Fuimos hechos para alabarle. Dice Salmos, ¿no? Que todo lo que respire, alabe al Señor. Y no necesariamente te estoy diciendo que te pongas a cantar todo el día, no. Que tu vida sea una vida de adoración, como alguna vez Samson no lo predicó, ¿no? Haz donde tú estés un lugar de adoración. Que tu vida sea una adoración viva. No importa lo que esté pasando alrededor. No adores por que sea un requisito para que suceda un de repente. Hazlo porque te sale del corazón, porque hay quienes lo ven esto como una fórmula. Pues si yo quiero que Dios me responda ya a esta oración, pues voy a alabar y voy a adorar y voy a poner mis alabanzas todo el día. Pero lo estás haciendo como un requisito para que suceda. No, hazlo porque te nace del corazón. Pablo y Silas no sabían que iba a suceder eso, que la cárcel se iba a caer y que ellos se iban a salir. No lo sabían. Simplemente hicieron lo que tenían en ese momento que hacer, que es alabar y adorar el nombre del Señor. Te vuelvo a repetir, iglesia, mientras llegue ese de repente de Dios, tú ten comunión con Él. Sin esa ansia de que para que reciba yo algo. Dios está trabajando en lo profundo de ti, en lo profundo de mí. Está haciendo cosas, está transformándote dentro de ti. Porque tú eres especial para Él. Fuimos su creación perfecta. Nos creó a su imagen y semejanza. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más pruebas de que somos especiales para Él queremos? Y yo hoy te pregunto, iglesia, ¿te has fijado en lo especial que eres para Dios? O el no ver que no llega la promesa, o ver que no hay una oración contestada, te ha cegado. Porque a veces nos ciega. Nos ciega el no ver respuestas. Somos tan especiales para Dios que nos perfecciona. Pero perfeccionar nos lleva su tiempo. No lo va a hacer al aventón. ¿Por qué? Porque pues Dios es perfecto. Entonces nos está quitando la impaciencia, está quitando el mal carácter, está quitando el yo, está quitando la crítica, está quitando el enojo, la amargura, para que tengas raíces, para que tú y yo tengamos raíces fuertes, firmes, para que tu vida esté bajo el abrigo, para que tu vida sea una vida de obediencia, de una fe genuina y no de emoción, para que tu relación con Él sea eterna y no temporal. No solo para ocasiones apremiantes y dolorosas. Dios está trabajando para que cuando estés listo, cuando yo esté lista, entonces venga el de repente y seas tú y sea yo una vida con propósito y disfrutemos y valoremos lo que Él nos da. Porque ¿cuántas veces Dios te ha respondido una oración y solamente le has dicho, Señor, gracias, pero nada más una vez? Porque al otro día ya tienes otra petición. Y no tienes una vida de agradecimiento genuino. Decirle, Señor, de verdad, muchas gracias. Tenemos más peticiones que acciones de gracias. El de repente más grande vivido en esta tierra, el más importante, el que cambió al mundo, que incluso dividió la historia en un antes y en un después, fue el que vivió María. De repente en su vientre se estaba gestando al Salvador. Como yo te decía, aquel que dividió la historia. Hoy es y lo vemos, ¿no?
cuando vemos las referencias de la historia. Esto sucedió 32 años antes de Cristo o 6 años después de Cristo, ¿no? O sea, el Salvador fue el que dividió y que movió al mundo. Fue un de repente para María que le cambió la vida a ella, al pueblo y al mundo entero. Y a todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Ha cambiado. Y cuando leía nuevamente esta parte de María, yo decía, Señor, ¿qué preparada estaba María para ese momento? Que solo tuvo una pregunta. Y para mí era la obvia que lo hiciera. Que fue, llega el ángel, se le presenta, le dice, María, en ti van a nacer, vas a quedar embarazada, viene el Salvador. María solamente tuvo una pregunta y que le dijo, sí, ¿cómo va a ser? Ella no dijo, ¿por qué yo? ¿O de qué estás hablando? María no dudó. De hecho, te puedo decir que su pregunta no fue de duda, sino más bien fue como un sí, ¿qué tengo que hacer? Esa fue como su pregunta. Sí, ya lo sé, ¿qué tengo que hacer? Y viene la respuesta del ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Y lo puedes leer en Lucas, no lo vamos a leer. Ahí está toda la historia. Y la reacción de María es maravillosa cuando el ángel termina de responderle, porque María no preguntó más, simplemente dijo, María no necesitaba más, saber más, se va y solamente María dice, aquí está tu sierva y que se haga conmigo conforme a la palabra. Fue todo. María estaba tan preparada para ese de repente que te digo, tu única pregunta sí fue así de, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que suceda? Cuando llega un de repente de Dios, no se puede esconder. María evidentemente no podía esconder ese de repente de Dios. ¿Por qué? Porque su vientre iba a crecer. Cuando viene un de repente de Dios, tu vida tiene que ser transformada. Y tiene que ser totalmente cambiada. La vida de María cambió. Y qué ejemplo de María, porque en su época lo que ella vivió era pues mal visto a los ojos de todos, ¿no? Pero qué raíces tan fuertes tenía y qué cercanía tenía con Dios, que ni siquiera preguntó, oye Señor, ¿y qué cómo le voy a hacer cuando me quieran pues castigar o no. Simplemente dijo, aquí estoy, Señor, que se haga conmigo como tú deseas. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle a Dios, aquí estoy, Señor, haz conmigo conforme a lo que tú plan tienes para mí? ¿Cuántos tienen esa valentía? Porque a muchos nos da miedo. Nos da miedo que Dios diga, es que yo no quiero que hagas esto, que te gusta, yo quiero esto para ti. Y no nos atrevemos a decirle, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Tu vida espiritual tiene que ser fuerte. Que ya no sea un sube y baja como has vivido. Que sea una vida espiritual que va a un aumento hasta que Dios te llame a su presencia. Ese es el tiempo, esos 7 años que deben de ser eso. Cambio, fortaleza. Iglesia, el de repente de Dios te puede llegar. Claro que sí, estoy segura que te puede llegar. Pero tiene como requisito que tus raíces espirituales sean fuertes, sean firmes,
sean permanentes en el único Dios vivo y verdadero. Ese es el único requisito. Ya dejar de ser una raíz emocional, una raíz sentida. Ya no va. Iglesia, y hoy yo te animo a que no te canses de esperar. No importa si tienen que pasar 7 años como ese bambú. No te canses de esperar. Pero ese tiempo que valga la pena a tu vida para que llegue ese de repente de Dios y tu vida sea transformada. Y que seas lo que Dios ha dicho que vas a hacer. También te invito a que te dejes quitar, a que te dejes cuidar que te dejes quitar la hierba que no sirve, que te dejes cuidar, que te dejes moldear. No te obsesiones por las promesas, aférrate al dador de promesas. Y te lo repito otra vez, iglesia, no te aferres a las promesas. Es que Dios me lo prometió y entonces se tiene que cumplir. No, aférrate al que te dio la promesa, en que en su tiempo se va a cumplir. Y mientras, como Pablo y Silas, adora y alaba a Dios, así, a Él sí aférrate. Ponte bajo su abrigo. Porque en ese proceso, de repente, Dios te va a sorprender. Y si queremos ser sorprendidos por Dios, queremos vivir esos de repente, que salga el bambú de nuestra vida, necesitamos quitarnos la hierba. Necesitamos que tengamos raíces espirituales firmes. Yo te lo digo, iglesia, sí va a llegar. Sí va a llegar. Pero no te aferres a la promesa. No te aferres a lo que necesitas. No te aferres a tu condición. Aférrate a Dios y déjate moldear. Déjate cuidar. Porque nos conviene. Eso nos conviene. Y yo te quiero dejar con esto, con esta reflexión, iglesia. Pongámonos como lo vimos, bajo el abrigo que vivamos ahí. Las predicaciones pasadas de verdad estuvieron bastante interesantes. Y yo te invito a que si no las has escuchado, ahí te vamos a dejar otra vez las ligas. ¿Cuántas cosas necesitamos quitarnos? Necesitamos hacer raíces fuertes. En ese proceso, ya no veas tu reloj, espera en Dios. Amén. Y pues, iglesia, gracias por conectarse una vez más, se los agradecemos. También les damos muchas gracias por sus diezmos, sus ofrendas, que ustedes saben que no estamos físicamente todavía en nuestra iglesia, en nuestro inmueble, pero pues sí hay una renta que pagar. Y pues pronto, yo sé que ya pronto podamos estar juntos físicamente para vernos. Quizá todavía no nos podamos abrazar, pero sí vernos así cara a cara, pues va a ser padrísimo. Pero mientras sucede, acuérdense los martes de oración, nuestros martes de oración a las 8 de la noche, donde nos podemos ver virtualmente para orar unos por otros, para dar gracias a Dios. Los invitamos aquí aparece la dirección para quien se quiera conectar a través de Meet. Y altares que es la oración que hacemos todas las iglesias que conformamos Ministerios Visión Internacional, que nos conectamos de martes a sábado todos los días a las 7 de la mañana. Y pues, iglesia, muchísimas gracias. Los amamos. Hasta pronto.